De acuerdo a los últimos datos aportados particularmente por el Centro Hispánico Pew, que se ha especializado en el estudio del perfil demográfico y electoral de los votantes latinos, hay aproximadamente 18.2 millones de personas en los Estados Unidos hoy que son ciudadanos de los Estados Unidos y que tienen 18 años o más. Eso indudablemente es un número grande de personas elegibles para votar, es decir, que son ciudadanos mayores de 18 años. La ecuación cambia un poco y no sé si esta será otra pregunta de Carlos, pero la voy a adelantar en todo caso. Cuando hablamos de cuánto de ese universo son ciudadanos debidamente empadronados, pues el número se nos hace más pequeño. Estamos hablando de aproximadamente 12 millones de personas que están empadronados, ¿ok? Y luego, cuando hablamos de qué porcentaje de los empadronados realmente van a ejercer el derecho al voto, pues también el número se nos hace más chico. En este momento, las apuestas más ambiciosas que hacen organizaciones como NALEO, la Asociación Nacional de Oficiales Electos y Designados, o el proyecto de movilización y educación electoral de Texas, apuntan de que en el mejor de los casos se está hablando de alcanzar la meta de movilizar 10 millones de votantes de origen latino en la elección de noviembre de este año. Sí, la mayoría de latinos todavía se registran o se identifican más con el Partido Demócrata que con el Partido Republicano. En encuestas, también la misma que mencionaba Oscar de el Pew Hispanic Institute Center, el Centro Hispano Pew, indican que los latinos todavía creen que el Partido Demócrata representa más sus intereses. Entonces es interesante porque 57% de los que están registrados para votar están registrados como demócratas. El 23% están registrados como republicanos y los indecisos o los independientes son el 24%. Entonces, en estas elecciones que van a ser muy peleadas, ese 23% representa un factor muy importante, especialmente, como se mencionó anteriormente, en los estados donde va a ser más cercana esa disputa del voto y precisamente del voto latino, como son Nevada, Florida con el 14%, Nevada con el 12%, Colorado con el 12% y Nuevo México con el 37%. Esos son estados realmente que van a hacer una gran diferencia en el voto del colegio electoral para poder definir en gran medida el resultado de las elecciones. Entonces, es muy importante que no es que en general, tal vez no somos 10 millones nada más, pero de esta cantidad están concentrados muchísimos en esos estados donde el swing vote, ¿verdad? O ese voto que es la variante, puede determinar las elecciones. Entonces yo creo que sí tenemos una herramienta muy poderosa con cual negociar nuestros intereses en estas elecciones. Ahora, por eso dije yo que te estás adelantando un poco con tu pregunta. O sea, porque yo creo que el desafío más grande que tiene que resolver en este caso el candidato del Partido Demócrata, y hay que ser como muy consciente, ¿verdad? No hay que tampoco caer en el error de pensar que estamos hablando de dos alternativas fundamental y radicalmente diferentes en cuanto a qué ofrecen. Luis decía esta mañana muy acertadamente, yo comparto ese análisis, de que con frecuencia a los votantes en Estados Unidos se nos presentan muy comúnmente dos opciones. ¿Quiere usted un diablo con cachos grandes y cola larga? ¿O quiere usted un diablo con cachos chiquitos y cola pequeña? ¿Verdad? Entonces, lamentablemente, con frecuencia las opciones que se nos presentan son de esa naturaleza.
Y yo les doy un ejemplo así muy concreto, no es que esté siendo sarcástico o pesimista, pero si uno, por ejemplo, le echa un vistazo al lenguaje sobre reforma a la política de inmigración de la plataforma del Partido Demócrata, pues cualquiera de nosotros se queda medio decepcionado con lo que dice y lo que no dice, ¿verdad? La plataforma del Partido Demócrata. Entonces, aquí hay que estar claros de un hecho importantísimo. El prospecto de que una persona de raza negra pase a ser elegido presidente de los Estados Unidos, sin duda alguna es un prospecto desde el punto de vista simbólico en una nación que ha sido gobernada desde sus primeros días bajo el criterio firme de la superioridad de la raza blanca y de la superioridad de la propuesta cultural anglosajona. Pues sin duda alguna es un hecho que no podemos pasar de ninguna manera desapercibido. Porque los hitos que se van a romper, o sea, las premisas que se van a alterar a razón de un cambio de esa naturaleza son francamente de gran proporción e inimaginables, francamente, en cuanto a consecuencia. Si vemos la historia reciente, la historia de los últimos 40 años, si los latinos, si los asiáticos, si los africanos, digo del continente africano, hemos logrado romper barreras, con frecuencia ha sido gracias a la labor hecha por nuestros hermanos negros estadounidenses descendientes de esclavos. Yo creo que eso es absolutamente importante tenerlo bien claro. Yo parto de este postulado. Esta nación se fundó con los eslabones de un fundamento de racismo, etnocentrismo, y todavía perdura. Cuando suceden fenómenos como lo que está sucediendo, el fenómeno Obama, que para mí no es nada nuevo, tal vez en la posición presidencial, pero ya no tiene un saborcito. O sea, nosotros vimos a Colin Powell, vemos a Condoleezza Rice, vimos a un Alberto González, que es una vergüenza para nosotros como latinoamericanos. O sea, cuando usted ve esto, hay otra cosa que surge. Hay una clase dominante aquí en este país que puede escoger mujeres, puede escoger negros, puede escoger gente latina, siempre y cuando muevan la agenda de la clase dominante. O sea, Obama está donde está porque no es una amenaza a la agenda de la clase dominante aquí en Estados Unidos. Y por eso es bienvenido. Y por eso yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que es una de esas galletas Oreo, que por fuera son negras y por dentro son blancas.